Bueno, vamos a seguir viendo vistas personalizadas y ahora vamos a ver vistas personalizadas con controles compuestos. Vamos a ver que heredan de la clase ViewGroup. Repasemos un poco. La clase View son los bloques de construcción básicos de los elementos de la interfaz de usuario en Android. View es una caja rectangular simple que responde a las acciones del usuario. Ejemplo de ellos son los edit text, button, checkbox, etcétera, que vimos bastantes. Los ViewGroup son contenedores invisibles. En su interior pueden haber vistas, view y otros view group. Por ejemplo, los linear layout, frame layout, tablet layout, etcétera, son elementos tipo view group. Tengamos en cuenta bien los view group porque ahora vamos a trabajar con una vista personalizada que hereda de view group. Cuando uno crea una vista personalizada puede heredar de la clase view, justamente la que hemos visto hasta ahora. En dicho caso, el fondo de la vista es como un lienzo donde en el método onDraw procedemos a dibujar. Ejemplos que ya hemos hecho: la clase dado, que en el onDraw graficamos los puntitos del dado; el selector color, para seleccionar un color; la clase dibujo, donde podemos hacer circulitos a medida que desplazamos el dedo. Vimos también que podemos heredar de una subclase de view, ejemplo cuando hicimos el cronómetro regresivo que heredamos de TextView. Y ahora vamos a ver cómo heredar de la clase ViewGroup o de una subclase. Cuando queremos crear una componente personalizada que en su interior necesitamos agregar otros controles, TextView, Button, Edit Text, Tablet Layout, etc., debemos plantear una clase que herede de ViewGroup o una subclase de la misma, como puede ser las clases Linear Layout, Frame Layout, Tablet Layout. Todos esos son ViewGroup. ¿Cómo vamos a resolverlo? Vamos a hacer un problema. Vamos a confeccionar una vista personalizada que herede de la clase Linear Layout. ¿Y qué es lo que va a tener? El objetivo es que muestre una pregunta en un text view y tenga tres botones con distintas respuestas. Ese va a ser nuestra vista personalizada, pero con elementos compuestos, heredando de un view group, en este caso de la clase Linear Layouts. Esta es la componente que vamos a hacer. Y luego, para consumirla y utilizarla en un problema, vamos a hacer una aplicación que muestre, para mostrar 5 preguntas para un examen de múltiple choice. ¿Sí? Entonces vamos a tener que definir 5 objetos de esta clase que vamos a plantear. Y debe ser funcional, o sea, vamos a ir mostrando preguntas, tres respuestas, preguntas, tres respuestas, pero la componente esta es la que vamos a reutilizar. Al final vamos a responder, o nuestra aplicación va a mostrar cuántas contestó en forma correcta e incorrecta. Pero lo más importante es ver cómo plantear esta vista, lo que se llama vistas con controles compuestos. Pasemos a empezar a hacer paso a paso nuestra aplicación, que va a llevar un tiempito. Vamos a ver los pasos. Vamos a crear el proyecto 065. Antes de hacer nuestra vista, antes de hacer nuestra vista personalizada, necesitamos en alguna estructura de datos guardar la pregunta y las tres respuestas. Entonces vamos a primero crear una clase que le vamos a llamar la clase pregunta. Esta clase pregunta va a tener como atributos la pregunta en sí mismo, pregunta, tres respuestas, de esas tres respuestas seguramente haya una correcta. Vamos a guardar el número de la respuesta correcta. Hasta ahí los atributos. Vamos a generar constructor en vez de escribirlos. Recordemos que el Android Studio nos permite generar el código bastante sencillo. Generate constructor, y al constructor quiero que primero llegue la pregunta, la respuesta 1, respuesta 2, respuesta 3 y el número de la correcta. Ya tenemos construido el constructor. Vamos a hacer los getter, o sea, para poder preguntarle a la pregunta cuáles son las respuestas, y generamos los getter, los métodos para recuperar las preguntas, respuestas posibles y el número de la correcta. Ahí tenemos los gets. Ya generamos la clase pregunta, que es la estructura de datos que nos va. Si yo después creo tres objetos de esta clase, tendré tres preguntas. En un problema nuestro tenemos que generar 5 preguntas
con sus respuestas, vamos a crear 5 objetos de esta clase y lo vamos a guardar en una lista, que es lo más común para trabajar. Entonces ya tenemos creada la clase pregunta. Ahora sí vamos a lo nuestro, lo más importante. Vamos a crear nuestra vista personalizada y le vamos a llamar vista pregunta. Entonces vamos a hacer botón derecho, New, Java Class, y vamos a hacer la clase vista pregunta. Perfecto. Nuestra clase vista pregunta no va a heredar de la clase view como venimos trabajando, sino que va a heredar de la clase, de una clase que tiene que ser un view group o una subclase. Vamos a usar un linear layout. Por lo tanto, ahora generamos el constructor y seguimos generando acá el segundo. Ya vamos a ver un poco más adelante que es este segundo parámetro. Por ahora llega nada más el contexto, que es el que nos importa, que estamos usando. Bueno, la vista pregunta hemos dicho que tenemos que crear, esta va a ser la estructura. Y la estructura básicamente va a ser un layout que vamos a crear, un text view y 3 botones. ¿Dónde creamos layout? Dijimos en la carpeta resource, subcarpeta layout. Vamos a crear un layout new XML, layout, y le vamos a llamar layout pregunta. Bueno, yo estuve probando, le llamamos layout-pregunta y armamos la interfaz. Por defecto nos creó un linear como elemento raíz, un linear layout horizontal, lo cambiamos a vertical y vamos a agregar el text view y los 3 botones, que es la pregunta y las 3 respuestas posibles que puede tomar el operador. El text view le vamos a llamar tv pregunta, text view pregunta, para después haber puesto bien, pregunta. Luego le podemos cambiar el tamaño de la fuente, lo vamos a disponer de 25 dp, depende del píxel, y bueno, ya le dimos el identificador a este objeto. Lo vamos a hacer los botones. Este lo vamos a llamar botón respuesta 1, botón respuesta 2, y este va a ser el botón respuesta 3. Bueno, armamos la interfaz, volvemos a la clase vista pregunta. ¿Y cómo vamos a hacer para leer este archivo XML, este layout? Entonces tenemos la clase layout, un método llamado from, con el contexto que viene como parámetro, llamamos a inflate, y el recurso es layout, el que acabamos de crear, dijimos que se llama layout pregunta. Luego le pasamos la referencia de esta vista, que es this, y true, para que si ya tiene objetos visuales, la ventana propiamente dicha, que los deje y que los agregue a estos controles de este layout. Bueno, seguidamente, ¿qué tenemos que hacer? Obtener la referencia. Hemos dicho que nuestra vista preguntas tiene un text view, pregunta, y tiene 3 botones. Importamos la clase button, botón respuesta 1, botón respuesta 2 y botón respuesta 3. Obtenemos la referencia text view pregunta con el find view by id. Obtenemos el identificador del text view, ¿cómo lo llamamos? Al text view pregunta. Este tendría que llamarse text view pregunta. Ahora sí, text view pregunta, obtenemos la referencia del text view pregunta. Lo mismo de los botones, botón respuesta 1, y dijimos R y D, botón respuesta 1. Exactamente lo mismo hacemos con el 2 y el 3. El 2, el 3, no nos olvidamos, si copiamos y pegamos, peligroso. Ahí está correctamente. Hemos obtenido referencia de todos los elementos. Hasta este momento, fíjense, si yo lo compilo, ¿sí?
lo construyo make project, esta componente ya debería aparecer visualmente si vamos acá a project y si arrastramos este elemento, fíjense que ya lo tenemos disponible, pero no es el objetivo. Vamos a ver que lo vamos a crear dinámicamente para poder crear muchos. Lo borramos por ahora, pero continuemos con o sea, ya está visualmente hecho la clase vista pregunta. Vista pregunta, pero ahora nos falta que se muestren los datos. Entonces vamos a tener que hacer en la clase vista pregunta un método público que le vamos a llamar fijar datos. O sea, va a tener que llegar una pregunta para mostrar un objeto de clase pregunta. ¿Y cómo lo mostramos? Y bueno, empezamos TextView pregunta, setText, de donde sacamos de pregunta este objeto que va a llegar con parámetro y llamamos al getPregunta. Fíjense dónde sale pregunta. Vamos a ver que después va a ser un objeto, la referencia a un objeto, y getPregunta nos va a devolver de la clase pregunta el getPregunta, la pregunta propiamente dicho. Recordemos que esta clase va a administrar los datos, la pregunta, las 3 respuestas y el número de respuesta correcta. Sigamos. Mostramos el TextView en los botones, botón 1, setText, y llamamos de pregunta getRespuesta 1. Exactamente lo mismo hacemos con la 2 y la 3. Extraemos la respuesta 2 y la 3. Pero cuando se presionan los botones, acá tengo que avisar si fue correcta o incorrecta el botón presionado. Si se presiona el botón 1, botón respuesta 1, voy a implementar para capturar el clic el setOnClickListener y creo una clase anónima que implementa la interfaz onClickListener. Esto ya lo hemos hecho varias veces. Y en el onClick yo sé que si se presiona el botón 1, para que sea correcto, ¿qué debería ser? Si se presionó, yo le puedo preguntar de la clase pregunta, llamar al método getRespuesta, que me devuelve un número, un 1, un 2, un 3. Si me devuelve un 1, es que respondió correctamente. Acá viene algo que, a ver, vamos a tener que crear una interfaz para avisar a alguien de que contestó correctamente. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a crear una interfaz en la clase vista pregunta. Después esta va a ser consumida, ya vamos a ver. Vamos a poner una interfaz pública. Public, le vamos a llamar respuesta. La interfaz respuesta va a tener un método responder y va a devolver la pregunta y si contestó bien. Mi interfaz no la implementa acá. Vamos a definir una variable que le vamos a llamar respuesta y vamos a definir un método que sí, este es el que se va a llamar posteriormente public void setRespuesta. Le vamos a pasar respuesta y vamos a guardar en el atributo respuesta el parámetro R. Ya vamos a ver que este método lo vamos a llamar desde el main_activity. Este método, desde el main_activity, vamos a implementar la interfaz respuesta. Quiere decir que el main_activity va a poder posteriormente, desde esta clase, va a poder llamar acá cuando se presione y sea correcta, hacer algo así. O sea, vamos a si es correcta, como vemos acá que yo dije, voy a preguntar si respuesta está inicializada, o sea, si es distinto a null, tiene la referencia al main_activity, vamos a llamar a respuesta responder, le voy a pasar la pregunta y que la contestó bien. Porque si, acuérdense acá, si presiona el botón 1 y en la clase, en el objeto pregunta hay un 1, quiere decir que ha contestado correctamente. Ya vamos a ver respuesta.responder. Respuesta es esta variable que es de la interfaz respuesta. Y a ver, después se va a entender mejor cuando avance y del main_activity llame
se puede llamar a este método responder, que todavía no existe porque es una interfaz en este momento. Esto es importante, entender el concepto de interfaces. Si fuera por el else, que ha contestado mal, y acá lo mismo, si respuesta está configurado, o sea, está distinto nulo, o sea, seguramente tenga la dirección del main activity, respuesta.responder la pregunta, pero contestó mal. O sea, le vamos a pasar false en el parámetro que dice si está bien o no la respuesta. Esto se va a repetir exactamente. Bueno, y vamos a, una vez que responda la pregunta, vamos a desactivar los botones. Vamos a hacer este método. ¿Cómo desactivamos los botones? Vamos a hacer un método dentro de la clase vista preguntas, que para desactivar los botones simplemente llamamos setEnabled y le pasamos false. Bueno, ahí ya estaría, se van a desactivar los botones, pero este control, si se presiona el botón 1, es exactamente lo mismo si se presiona el botón 2. Vamos a hacer el set on click listener para el botón 2, pero si se presiona el botón 2 y la respuesta ha sido 2, la correcta, ahí diremos que es correcta. Lo único que cambiamos, lo mismo con el 3, que la captura cuando se presiona el botón 3 va a ser correcta si la respuesta correcta es la número 3. Y tenemos en este momento codificada en forma completa nuestra clase vista preguntas. Ahora veamos, seguramente hay dificultades en entenderla, pero ahora la vamos a consumir. Vamos a consumir esta clase desde el main activity. Vamos al main activity, veamos cómo vamos a trabajar en el main activity. En el main activity lo primero que vamos a hacer es crear una lista, una array list de preguntas, donde vamos a guardar las 5 preguntas. Vamos a importar la clase, la interfaz list, lista igual a new un array list que vamos a crear. Bueno, tenemos creado el array list. Vamos a guardar 5 preguntas en el array list. ¿Cómo se guardan las preguntas? Lista punto, llamamos al método add de la clase array list y le vamos a pasar la pregunta, por ejemplo, ¿cuál es el lenguaje más usado? Perdón, tenemos que pasarle las preguntas. Entonces, crea un objeto de la clase pregunta. Ahí sí le paso al constructor la pregunta, o sea, de la ¿cuál es el lenguaje más usado? El segundo parámetro del constructor es la respuesta 1. Por ejemplo, si yo dijese Kotlin, o el otro lenguaje podría ser más usado, el PHP, más usado, le digo a ver si es el C, y acá ya deberían saber cuál es el lenguaje más usado a nivel mundial, digamos, es el lenguaje C, o sea, la tercera es la correcta. Fíjense, ahí cargué una en la lista, una pregunta. Tengo que cargar 5. Esto, por supuesto, para evitar y no perder tanto tiempo, porque no es importante, lo repiten, lo vamos a hacer, ahí cargué las 5 preguntas. Perfecto. Bueno, entonces yo lo que tengo que hacer ahora en la interfaz visual, agregar 5 objetos de la clase pregunta no es un constraint layout, no nos va a servir para mucho. Entonces vamos a cambiar el constraint layout por un, ya vimos en su momento, ¿se acuerdan? El scroll view, que nos permite mostrar y hacer scroll en pantalla. Vamos a cambiar el constraint layout, lo cambiamos, convertirlo en un scroll view. Scroll view, aplicamos, ¿sí? Este le llamamos scroll view 1, y los scroll view, recordemos que sí o sí tienen que tener un linear layout, normalmente vertical, ahí lo agregamos. Este le vamos a llamar, fíjense, le vamos a un identificador, le vamos a llamar layout 1. ¿Por qué? Porque los vamos a agregar en forma dinámica, crear los objetos en forma dinámica que se muestren acá. O sea, no vamos a arrastrar uno a uno. ¿Cómo los creamos y los añadimos? Recordemos, este es layout 1,
lo primero que vamos a hacer es obtener la referencia del layout private linear layout 1 private scroll view 1. Tengamos la referencia. ¿Cómo obtenemos la referencia del layout 1? Llamando al find view by id rid layout 1. Lo mismo del scroll view 1 llamando al find view by id rid scroll view 1. Bueno, entonces vamos a añadir ahora dinámicamente 5 objetos de la clase vista pregunta, de nuestra vista personalizada. ¿Por qué 5? Bueno, porque le vamos a preguntar a nuestra lista el tamaño, llamando el size, y planteo un for que se repite 5 veces, o la cantidad de preguntas que haya en la lista. Voy a crear objetos de la clase vista pregunta. Nuestra vista pregunta básicamente hereda un linear layout, tiene los 4 botones y el text view. Entonces, estamos en el main activity. ¿Cómo creamos un objeto de la clase vista pregunta? Vista pregunta, new, vista pregunta, tenemos que pasarle la referencia de este activity y el atributo next le vamos a pasar null en este caso. Eso más adelante vamos a analizar en otro video qué es este parámetro atributo next. Bueno, en la vista pregunta vamos a llamar a fijar datos. El fijar datos, cuando hicimos la clase vista pregunta, le pasamos una pregunta para que la muestre en los botones en text view. Fijar datos, y ¿qué le pasamos? De la lista, ¿cuál elemento? Con el get yo le digo que quiero sacar de la posición F. Y ahí le pasamos una pregunta en particular. Y seguidamente al layout 1 le añadimos add view la vista preguntas que acabamos de crear. En este momento, si fíjense, hemos hecho esto nada más en la main, debería, con suerte, si no hay ningún error sintáctico, no, fíjense, ya tenemos funcionando la parte visual. Tenemos cuál es el lenguaje más usado, fíjense que aparece acá arriba, y los 3 botones Kotlin, PHP, C. Supongamos presionamos acá PHP, que es incorrecto, pero todavía no hemos hecho la funcional. Fíjense que se van desactivando cada vez que el operador elige lo que cree que es la respuesta correcta. Tengo que contar cuántas correctas e incorrectas hay. Eso no lo hace la clase vista pregunta, y es por eso que implementamos la interfaz en la clase vista pregunta, esa que yo les dije que hacemos set respuesta. Ahora va a tener sentido esta interfaz respuesta, ¿sí? Y llamar al método set respuesta y pasarle un objeto que implementa la interfaz respuesta. ¿Cómo hacemos eso? Fíjense bien acá, piensen esto y nos vamos acá. Les voy a decir vista pregunta set respuesta, crea un objeto de una clase anónima que implemente la interfaz respuesta, y ya tenemos que nosotros implementar el método responder. Este método responder se va a ejecutar cada vez que se presione uno de los botones de cada una de las preguntas. Y acá es donde vamos a contar cuántas correctas e incorrectas. Vamos a hacer correctas, incorrectas, que empiezan en 0. ¿Y cómo sé si contestó correctamente? Y tiene el parámetro, si bien me devuelve un 3, que contestó correctamente. Correctas más. Y si me devuelve un false, incorrectas más. ¿Y cuándo va a finalizar? Cuando la suma de las correctas más las incorrectas sea igual a la cantidad de preguntas. Les pregunto el tamaño de la lista. Y en este caso tenemos que mostrar cuántas hizo correctas e incorrectas. Para eso tenemos que, en nuestra vista, agregar un text view donde se vaya a mostrar, ¿sí? Porque tenemos que mostrar el resultado final. El resultado final cuando termina. Entonces vamos a poner un text view. Acá este va a ser text view resultado final. Podemos cambiarle el tamaño de la letra con text size. Pongamos 30 dp. Perdón, acá es sp. Y
tenemos que cambiar, vamos a cambiar el color de fondo, background, ponemos verde, así como estaba la propuesta. Bueno, inicialmente el texto, vamos a poner resultado, y como no ha terminado, que aparezca así. Entonces, ahora cuando ya tengo que mostrar acá en el text view text view respuesta final, obtengamos referencia text view respuesta con find rid text view respuesta resultado final, que le llame al id text view respuesta text view respuesta set text, y vamos a mostrar correctas, mostramos el contador correctas, y vamos a poner un guión incorrectas. Bueno, debería estar, acá va a entrar, porque cada vez ahora que contesta una pregunta va a estar llamando al método responder. Nosotros vamos a ir contando si fue correcta o incorrecta. Fíjense, yo acá, resultado, interrogación, no cambia nada. Yo selecciono el lenguaje más usado, el C, que es correcto. No le mostramos nada porque en realidad se van a estar contando. ¿Cuál es el lenguaje creado por Google? El Go. ¿Cuál de estos lenguajes para programar se programa en Android? Java. ¿Cuál es el lenguaje más para consulta de base de datos relacionales? SQL. ¿Cuál es el lenguaje creado por Microsoft? C Sharp. Si vamos acá arriba, correcta 5, incorrecta 0. Para que vaya automáticamente el último cambio que le voy a hacer para que sea mejor funcionalmente, yo puedo disponer acá al scroll view 1, llamar al método full scroll y pasarle la constante focus up. Lo que va a hacer, va a desplazar al scroll view a la parte superior cuando finalice de responder todas. Fíjense, ahora me contesta cualquiera. Cuando contesto la última, automáticamente hizo scroll y nos llevó a la parte superior para poder ver cuántas hizo correctas e incorrectas. Bueno, con esto, después de un largo trabajo, hemos visto cómo crear estas vistas personalizadas compuestas con componentes, ¿sí?, que inflamos básicamente de un layout, y lo hemos hecho resolviendo un problema más realista. Si bien acá todas las preguntas están en forma local en esta lista, ya ustedes podrían imaginar y mejorar la aplicación para recuperar estos cuestionarios de internet. Cuando vimos la biblioteca Volley, vimos cómo recuperar datos de internet. Perfectamente ya podrían hacer un práctico en el cual recuperamos los cuestionarios de internet y a empezar a hacer una aplicación de exámenes múltiple choice que me permita recuperar exámenes de estas preguntas múltiple choice recuperándolas de internet. Eso es una inquietud, y finalizamos con esta parte de vistas personalizadas con controles compuestos. Gracias.